Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿ya? Porque han pasado muchas cosas, entre medio ustedes tuvieron el control. Así que lo que habíamos empezado a ver era, hicimos hartas cosas, ¿ya? Y aquí varios dijeron que no sabían qué es lo que estábamos haciendo. Entonces es bueno que hagamos un repaso porque esto es muy importante. La clase pasada fue muy importante, ¿ya? Y lo que hicimos fue decir que a partir de nuestra ecuación de movimiento o la segunda ley de Newton, en que nosotros decimos que la sumatoria de fuerza es igual a m por a, uno podría desarrollar un formalismo distinto, ya que no involucrara necesariamente la fuerza ni la aceleración, sino que empezamos a definir o a inventar nuevos conceptos que nos van a ayudar a tener otra manera de ver el movimiento o la mecánica, que no es a partir de la sumatoria de fuerza igual a m por a, sino que es a partir del concepto de trabajo y energía. ¿Ya? Entonces, no es que esto sea distinto, sino que fíjense, nosotros partimos de la segunda ley de la mecánica, de la segunda ley de Newton, y lo que hicimos fue decir, ¿qué pasa si una partícula está sujeta a una fuerza constante y se desplaza a lo largo del eje Z, en este caso unidimensional? Cuando hicimos una serie de desarrollo y llegamos a la siguiente, y llegamos a lo siguiente, llegamos a que la fuerza por el desplazamiento era igual al cambio de la energía cinética de la partícula y definimos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la fuerza por el desplazamiento le llamamos el trabajo mecánico de la fuerza a lo largo del desplazamiento delta z. Entonces lo que dijimos fue, encontramos una especie de teorema, ¿sí? Y el teorema es el siguiente. La fuerza o el trabajo mecánico de una fuerza constante es igual al cambio de la energía cinética de una partícula. Eso hicimos primero. Y después hicimos otra cosa. Dijimos, ¿qué pasa ahora si la fuerza no es constante? Si la fuerza tiene una dependencia del tiempo o quizá no del tiempo, pero una dependencia de la posición. Si la fuerza tiene una dependencia de la posición, entonces el trabajo mecánico que ejerce esa fuerza va a ser la suma de la fuerza en cada posición multiplicada por el desplazamiento que ocurra en esa posición, ¿ya? Y entonces, si sumamos muchos desplazamientos chiquititos, encontramos que nuevamente el trabajo mecánico, ahora de una fuerza que no es constante, sino que una fuerza que es variable con la posición, es igual al cambio de la energía cinética de la partícula, ¿ya? Y ese límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de la fuerza variable por el desplazamiento variable, lo llamábamos el trabajo mecánico, y vimos que ese trabajo mecánico es una suma infinita de pedacitos infinitesimalmente pequeños de desplazamiento. Mientras la fuerza está cambiando en esos pedazos chiquititos de desplazamiento, entonces vamos sumando esos pequeños pedazos y eso nos va a dar el trabajo mecánico total. Y el trabajo mecánico total de la fuerza, ahora como función de la posición, va a ser también igual al cambio de la energía cinética. Así que nuestra intuición de que el trabajo mecánico que nosotros le ponemos a la partícula es igual a la diferencia de la energía cinética, funciona también para una fuerza variable. ¿Hay dudas sobre esto o no? Yo no entendí lo último que dijo, profe. Que también cuando la fuerza es variable, funciona que el trabajo mecánico que estamos ejerciendo sobre la partícula es igual al cambio de la energía cinética. ¿Sí? Es- Porque, porque como que las energías cinéticas de los pedazos, ¿se acuerdan que aquí pasaba que había una suma rara en que se eliminaban términos de la sumatoria y al final nos quedaba solamente la energía cinética final menos la energía cinética inicial? ¿Se recuerdan de eso, no? Más o menos. Pero entonces, Valentina preguntaba cuáles eran los resultados importantes de la clase y que muchas veces no se entendía qué es lo que era importante y qué es lo que no. ¿Ya? Y entonces voy a tratar de ser más claro con eso.
que toda nuestra majamama, toda nuestra majamama de ecuaciones, ¿cierto? No es tan importante como el resultado al que llegamos. ¿Ya? Y el resultado al que llegamos, mi pizarra parece que ya no funciona solo con batería. Al resultado al que llegamos es este. Y este es el resultado importante, ¿cierto? El trabajo mecánico de esta fuerza externa, ¿cierto? Que esta integral que ustedes ven acá, el símbolo integral, significa que estamos sumando entre la posición inicial y la posición final todos los pedacitos chicos de f por delta z. Eso significa la integral. Así que este es el trabajo mecánico, trabajo ejercido por la fuerza F, por la fuerza Fz sobre la partícula. Y esta es la diferencia de la energía cinética. Este resultado es el resultado relevante de la clase, ¿ya? O el resultado más importante de la clase. Para enmarcarlo entonces y hacerlo más visible, lo dejamos ahí. Y entonces hicimos un ejemplo, ¿cierto? Y dijimos, ¿qué pasa con la gravedad? Cuando tenemos la gravedad, podría ser que, por ejemplo, nosotros pescáramos una piedra y la levantáramos hasta una altura mg, perdón, hasta una altura zf desde una altura z0. Y lo que dijimos era lo siguiente, que si yo levanto la piedra desde una altura z0 a zf, yo estoy ejerciendo una fuerza, tengo que ejercer una fuerza sobre la piedra, si lo hago lentamente, la fuerza va a ser mg. Porque esa es la fuerza que yo tengo que hacer para levantar la piedra, ¿sí? En contra de mg, yo tengo que hacer mg para levantar la piedra. Y hago mg por delta z, va a ser el trabajo mecánico porque es el trabajo mecánico de una fuerza constante. ¿Sí? La fuerza constante mg, en este caso es el ejemplo más simple, y por lo tanto el trabajo mecánico total va a ser igual a mg por delta z. Eso va a ser igual al cambio de la energía cinética, ¿sí? Y el cambio de la energía cinética aquí sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y en este caso uno puede decir que el cambio de la energía cinética sería la velocidad que tendría la partícula al llegar a z0, sería b sub f cuadrado, ¿cierto? Y entonces la energía cinética, yo podría transformar entonces este trabajo mecánico que yo ejercí sobre la partícula, queda guardado como una especie de energía potencial, y yo lo puedo transformar ahora en energía mecánica. Si yo suelto la partícula del reposo, entonces convierto todo el trabajo que hice en ese intervalo, y entonces un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual al trabajo mecánico que efectué, y de esa forma yo puedo calcular la velocidad final de la partícula en z0. Esa es una manera de hacerlo ocupando nuestra realización o nuestra definición de que el trabajo ejercido por esta fuerza constante tiene que ser igual al cambio de la energía cinética de la partícula. En ausencia de otras fuerzas, esto debiera ser verdad, ¿cierto? Si hay otras fuerzas actuando, no va a ser verdad, porque entonces yo tendría que incluir acá en la integral todas las otras fuerzas que están actuando sobre la partícula, ¿sí? Porque también esas podrían estar efectuando trabajo mecánico. ¿Cuál es una obvia que va a estar actuando si es que yo tiro una piedra desde una cierta altura hasta otra altura? El roce. El roce con el aire, por ejemplo. Y entonces el roce con el aire va a efectuar un trabajo. No lo estoy considerando acá, así que esta fórmula, ¿cierto?, que me permite descubrir cuál es la velocidad final de la partícula, está hecha bajo la suposición de que no hay roce y, de manera más general, ninguna otra fuerza aparte de la gravedad. ¿Sí? Que solo esa fuerza está actuando y por lo tanto
Solo estoy considerando el trabajo mecánico de la gravedad acá como el cambio de la energía cinética. Ahora, sucede que uno puede definir ahora la energía potencial gravitatoria como mg por z o mg por h, ¿ya? Y nos damos cuenta que el trabajo mecánico que yo le estoy ejerciendo a la partícula, ¿sí? Va a ser igual a el cambio de la energía potencial de la partícula, ¿ya? Si es que yo defino esta energía potencial gravitatoria como U sub g igual a mg por delta z, ¿ya? Y esto también, vamos a ponerlo en azul, porque esto también es un resultado importante. Es más bien una definición, ¿cierto? Más que un resultado, es una definición. Y ya vamos a ver por qué nos ayuda esta definición, ¿ya? Porque esta definición es útil. Esta entonces es la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Asociada a la fuerza de gravedad. Y entonces, fíjense que el trabajo mecánico que yo efectúo sobre la partícula es igual al cambio de la energía potencial gravitatoria entre el final de la trayectoria y el principio de la trayectoria. ¿Ok? Ya aquí, ¿cierto? En el cuaderno nos saltamos porque lo ocupé para resolver el problema que habíamos dejado propuesto en la clase del martes, así que se saltan eso, ¿cierto? Y seguimos con trabajo y energía. Bueno, entonces, ahora veámoslo un poco al revés. Veamos el asunto al revés. Supongamos que yo dejo caer la partícula ahora yo no tengo idea, ¿cierto? No tengo idea qué es lo que está pasando acá. No sé cómo la piedra llegó ahí, ¿sí? Puede ser que yo la arrastré ahí, o puede ser que la piedra se cayó desde más arriba nomás, y que aquí hay una ladera, ¿cierto? Y que hay un acantilado, y la piedra va a empezar a bajar de ahí en adelante, y está a una altura h, desde el suelo, o mejor pongámosla de manera más general, ¿cierto? Pongamos que ese es un z final, y este es un z inicial. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Va a suceder que la integral, ¿cierto? O la sumatoria de todo el trabajo mecánico de las fuerzas externas. Voy a escribirlo así esto, aunque ustedes no sepan qué significa esto por ahora, ¿ya? Esto, si es que la partícula se está moviendo en una pura dimensión, es exactamente igual a poner la fuerza externa por dz, ¿cierto? Y fíjense que esta integral el recorrido que voy a hacer tiene que ser entre la posición final y la posición inicial. Yo sé que esto de acá, porque es el resultado que obtuvimos, ¿cierto? Tiene que ser igual a la energía cinética, al cambio de energía cinética, a la energía cinética final, que va a ser K sub I, porque está todo como al revés, ¿cierto? Está medio enredado esto. No le vamos a poner I ni F, porque I y F da la impresión de que fuera inicial y final. Vamos a ponerle Z tope y Z base. ¿Ya? Y entonces esto va a ser igual a la energía cinética en la base menos la energía cinética en el tope. ¿Sí? Y yo tengo que hacer la trayectoria ahora desde el tope a la base. ¿Ya? ¿Cuánto vale la fuerza externa acá que está actuando sobre la partícula? Si yo tengo mi sistema de coordenadas así, ¿cierto? La fuerza externa actuando sobre la partícula es menos m por g.
¿cierto? Y vamos a recorrer el dz, pero vamos a recorrer el dz desde arriba hacia abajo, ¿ya? Es como recorrerlo al revés de los cristianos, ¿cierto? Así que esto va a ser igual a menos mg por lo que vale la posición de z en el lugar más bajo, menos lo que vale la posición de z en el lugar más alto, ¿ya? Y eso va a ser igual a la energía cinética en la base menos la energía cinética en el tope. Ahora, fíjense que esto de acá es menos mg por z en la base menos z en el tope, ¿sí? Si yo defino la energía potencial como mgz, como la definimos antes, entonces esto es menos la energía potencial en B más la energía potencial gravitatoria en T, ¿sí? Y esto es igual a delta K. Pero esto de acá, eso lo puedo escribir también así, lo puedo escribir como menos U sub B menos U sub T. Es igual a delta K. ¿Sí? Así que menos U sub B menos U sub T es menos delta U. Es igual a delta K. Y entonces, en ausencia de fuerzas externas y solo en presencia de la gravedad se cumple esto. Se cumple que el cambio de la energía cinética más el potencial gravitatorio es cero. ¿Sí? ¿Entienden cómo pasé de aquí a acá? Es que simplemente delta K más delta U sub G es igual a cero. Y entonces delta K más U sub G es cero. Y eso en realidad es un principio ya de conservación de la energía. Porque lo que estamos diciendo, y aquí vamos a hacer una definición, y esto también, nuestra primera definición importante de la clase, es que si yo llamo a esto K más U sub G, lo llamo la energía mecánica, del sistema, lo que sucede es que en ausencia de otras fuerzas, ¿cierto? En presencia solo de la gravedad, ¿qué podemos concluir si es que delta K más U sub G es igual a cero? Lo que concluimos es que la energía mecánica del sistema se conserva. Hay una conservación ahí de la energía mecánica. O sea, la energía cinética inicial más la potencial inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más la potencial final. Y eso es lo que uno escribe cuando uno escribe lo siguiente, cuando uno dice la energía cinética inicial, la partícula aparte del reposo, más la energía potencial inicial, mg por z tope. Tiene que ser igual a la energía cinética final, un medio de m por la velocidad en la base al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria final, más mg por z en la base. Y entonces de aquí uno puede encontrar la velocidad. Un medio de m b cuadrado es igual a mg por la diferencia de altura entre el tope y la base. Y b cuadrado entonces es igual a raíz de 2g por z tope menos z base, en donde ocupé la conservación de la energía para encontrar ese valor. Aquí le puedo sacar el cuadrado, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos
o dejamos hecho la clase pasada, pero fíjense que la clase pasada no habíamos definido la energía mecánica del sistema ni su conservación, sino que lo habíamos hecho como calculando el trabajo mecánico. ¿Ya? Ahora lo que hicimos fue decir, efectivamente, este principio de conservación lo puedo ocupar para resolver mi problema rápidamente. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo resolveríamos este problema de la manera tradicional? ¿Cómo haríamos el Profe, problema? Sí. disculpe, es que no entendí por qué se puede poner que la segunda MG por Z base es 0. Es que no es cero, po. No estamos poniéndole cero, le pusimos todo el rato MGZ base. O sea, pero no se podría considerar como 0 considerando que la pelota llega ahí. Si la consideramos cero, tenemos que decir, entonces, definimos que la energía cinética la energía potencial gravitatoria en el nivel Z base es igual a cero. Eso significa que las alturas las vamos a tener que medir desde acá. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, el U sub G del tope, en ese caso, sería igual a mg por Z tope menos Z base. Igual. Porque tiene que ser igual a mg por el cambio de la altura entre el nivel de energía potencial 0 y el nivel del tope. Así que esta altura vale ZT menos ZB. Así que el potencial gravitatorio de la partícula en ese caso valdría mg por Z tope menos ZB. Y nos daría lo mismo porque diríamos energía cinética inicial 0. Energía potencial gravitatoria inicial mg por Z tope menos Z base. Energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad en la base al cuadrado. Energía potencial gravitatoria final, 0. Y nos queda exactamente lo mismo. Y eso nos lleva a un punto importante. El potencial gravitatorio es igual a mg por z más una constante arbitraria, que uno la puede elegir como uno quiera. Y entonces lo que yo dije en la clase pasada era que nosotros habíamos dicho que U0 era igual a 0 para U0 era igual a 0 y eso implica que U sub G en Z igual a 0 es 0. Y lo que tú estabas proponiendo esa es una alternativa, ¿cierto? Pero la alternativa que tú propusiste era que U sub 0 valga mg por ZB. ¿Sí? Y en ese caso entonces ese es nuestro cero de alguna forma. No. U sub 0 igual a menos mg por zb. Entonces de esa forma U sub g en zb sería mg por zb menos mg por zb. Y entonces estamos diciendo implícitamente que el cero del potencial gravitatorio lo estamos eligiendo a la altura zb. Y si hacemos eso, entonces el potencial gravitatorio en GT vale mg por la diferencia de altura con el nivel en donde elegí el 0, que es ZT menos ZB. Acá también vale lo mismo, solo que en este caso estábamos considerando entonces que U sub G era simplemente igual a mgz no, ¿ya? Y implícitamente eso significa que U sub 0 es igual a 0. ¿Se entiende eso o no? ¿O se enredó más todo? No se Profe, entiende. Porque dice que no. ¿por qué U sub 0 es igual a 0? No, lo que pasa es que la energía mecánica
o sea, perdón, el potencial gravitatorio, yo lo puedo definir de cualquier forma y no importa cuánto valga esa constante U sub 0. El potencial gravitatorio es mgz más una constante U sub 0. Y como la conservación de la energía mecánica es entre delta K y delta U siempre va a ser mgz final menos mgz inicial, y el U sub 0 no va a importar, porque se le va a restar igual de las dos partes. Lo único que importa en el potencial es la diferencia de potencial entre los dos lugares. Y como U sub 0 es una constante, da lo mismo cómo se elija, ¿sí? Y eso significa que uno puede elegir su nivel de potencial cero en cualquier parte del problema. Yo lo puedo definir también, lo puedo definir en la partícula de acá incluso. ¿Qué pasa si yo defino, tercer caso posible, qué pasaría si yo defino el potencial gravitatorio igual a cero en la parte alta de la cornisa, donde está inicialmente la partícula en el tope, en ZT? ¿Qué pasa si yo elijo el potencial cero ahí? ¿Cómo defino cuánto vale U sub 0? Si yo les digo que U sub G es igual a mgz más U sub 0, y yo les digo ahora, voy a elegir el lugar donde el potencial gravitatorio sea 0, va a ser tal que U sub G en ZT va a ser igual a 0. O sea, el potencial gravitatorio va a ser 0 arriba. Bueno, para que eso sea verdad, tiene que pasar que U sub 0 sea igual a menos mg por ZT. Y entonces U sub G va a ser igual a mg por z menos mg por ZT. ¿Cuánto va a valer la energía cinética inicial? 0. La energía potencial gravitatoria inicial, 0. ¿Cuánto va a valer la energía cinética final? 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Cuánto va a valer el potencial gravitatorio final? El potencial gravitatorio final va a valer más mg z base menos mg z tope. Pero eso es lo mismo a que mg z tope menos mg z base es igual a 1/2 de m por b sub b cuadrado, y nos da exactamente lo mismo que en 1 y en 2. Entonces da lo mismo donde elijamos nuestro nivel de referencia 0 para la energía potencial gravitatoria. La razón de eso es una razón matemática que voy a discutir. Si es que aparece, lo voy a decir. Y si no aparece, no voy a decir nada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resolveríamos el problema sin energía? Si yo les hubiera preguntado en el control esto y les digo, considere una pelota en reposo que está a una altura ZT. Calcule la velocidad que alcanza la partícula en ZB sujeta a la aceleración de gravedad. ¿Cómo calculan ustedes eso? Ustedes lo que dicen es que ocupan la fórmula, ¿cierto? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el cambio de posición. La aceleración es g, b final es b final que no conocemos, b0 es 0, b final al cuadrado es igual a 2 veces g por zt menos zb. B final es igual a la raíz de 2g zt menos zb, que es lo mismo que tenemos haciéndolo por energía, ¿sí? Así que esta manera de resolver los problemas por conservación de energía mecánica ya es completamente equivalente a todo lo que habíamos hecho antes. Y tiene que ser, ¿cierto? Porque nos vamos a inventar una cosa que esté en contradicción con la física que habíamos visto hasta ahora. Así que esta es otra manera nomás de ver las ecuaciones de dinámica, y es ocupar trabajo y energía. Ya, entonces uno empieza ahora a pensar en lo siguiente. Pucha, ¿será que todas las fuerzas son así
como la fuerza de gravedad que permiten definir un potencial? ¿Será que hay otras fuerzas que también permiten definir potenciales? ¿Qué pasa con las fuerzas que no permiten definir potenciales? ¿Cómo se conserva o no se conserva la energía en esos casos? Y la respuesta también necesita de algunas definiciones, ¿ya? Y entonces vamos a definir entonces un par de cosas y vamos a definir lo que se llaman las fuerzas conservativas. ¿Ya? Y voy a copiar una definición de fuerza conservativa porque no quiero inventarla, ¿ya? Y que no sea suficientemente precisa. Bueno. Entonces, la definición de fuerza conservativa tiene que ver con el trabajo mecánico que ejerce la fuerza, ¿ya? Y entonces, las fuerzas conservativas son aquellas en que el trabajo mecánico efectuado por la fuerza sobre la partícula solo depende de las posiciones inicial y final de la partícula. Y no de la trayectoria que toma la partícula. Entonces, habrá fuerzas que cumplan con esta condición y otras que no. ¿Sí? Las fuerzas que cumplen con esta condición se llaman fuerzas conservativas y las fuerzas que no cumplen con la condición se llaman fuerzas no conservativas. Entonces pensemos un poco si conocemos o no fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Calculemos, por ejemplo, el trabajo mecánico que ejerce la gravedad sobre nuestra partícula, ¿ya? El trabajo mecánico que ejerce la gravedad sobre nuestra partícula va a ser la integral entre la posición ZB y estamos partiendo de un lugar y estamos llegando a otro, ¿ya? Así que estamos partiendo en realidad de arriba y estamos llegando abajo. La fuerza de gravedad es mg por dz, ¿sí? Y entonces, bueno, el trabajo mecánico va a ser menos mg de z. Entonces el trabajo mecánico va a ser menos mg por zb menos zt. mg por zt menos zb. El trabajo mecánico es positivo, así que la fuerza de gravedad le está entregando trabajo mecánico a la partícula y por lo tanto está aumentando su energía de alguna forma. Eso se expresa como un aumento de la energía cinética, ¿sí? De acuerdo a nuestro teorema de conservación de la energía mecánica. En este caso, fíjense, el trabajo mecánico solo depende de la posición inicial y final de la partícula. ¿Ya? Y uno diría, bueno, ya sí, profe, pero es que usted lo hizo así, porque
porque en realidad usted está diciendo que la partícula se mueva en esa línea. Así que está haciendo trampa, porque hay una pura trayectoria. Entonces, ¿cómo no va a depender solo de la posición inicial y final? La pregunta es, ¿qué pasa si yo hago esto, por ejemplo? A lo mejor el trabajo mecánico de la fuerza de gravedad resulta ser mayor si es que yo hago esta trayectoria, por ejemplo, o hago esta trayectoria. Trayectoria 1, 2 y 3. Entonces, en realidad, esta dificultad nos está llevando a generalizar ahora, o a la necesidad de generalizar nuestra definición de trabajo mecánico para más de una dimensión. Eso es lo que queremos hacer, porque para poder decir si una fuerza es conservativa o no, necesito hacerlo en distintas trayectorias. No lo puedo hacer en distintas trayectorias si es que no tengo otra dimensión que trabajar acá. ¿Ya? Así que, por ahora, pareciera que sí, que la gravedad es una fuerza conservativa, pero no vamos a estar seguros hasta que no lo hagamos en 2 dimensiones. Bueno, entonces, antes de eso, vamos a seguir en una dimensión, ¿ya? Y vamos a considerar otra fuerza. Entonces, pero antes, vamos a ampliar nuestro repertorio de fuerza y vamos a meter una nueva fuerza. Y la nueva fuerza que vamos a poner es la fuerza de restitución de un resorte, ¿ya? Y esa es una fuerza que tiene la siguiente forma. Uno se imagina una pared y se imagina un resorte amarrado a la pared, ¿ya? A ver, no sé si puedo hacer un resorte bonito. Quizás se puede hacer un resorte bonito, a ver. ¿Será que va a entender que esto es un resorte bonito? ¡No! Nunca lo comprendió. Y quizá... No, ya no vamos a experimentar más. Supongamos que este es un resorte y supongamos que si yo lo dejo suelto, el resorte está estirado así. Está estirado así. Sobre una superficie horizontal, está estirado así. Ese estiramiento, sin que yo lo esté tomando, ni apretando, ni estirando, tiene nombre, ¿ya? Y se llama el largo natural del resorte. O la longitud natural del resorte. Eso, en general, es algo que uno sabe, que uno conoce, así que uno dice la longitud natural de este resorte es L0. ¿Qué pasa si yo estiro el resorte, lo pesco acá con la mano y lo empiezo a tirar? ¿Cómo es la fuerza que tengo que ejercer sobre el resorte para que el resorte se estire? ¿En qué dirección va la fuerza de partida? A la derecha. Claro, si yo lo estiro, necesito hacer una fuerza hacia allá. ¿Ya? Si yo lo quiero estirar un poquito, tengo que hacer una cierta fuerza hacia la derecha y el resorte a su vez me va a responder con una cierta fuerza hacia la izquierda, ¿cierto? Que va a tener una cierta magnitud. Si yo ahora lo estiro mucho más, supongamos que acá en rojo les voy a poner lo que hice con el resorte después de estirarlo mucho más. Lo que uno observa es que cuando uno estira más el resorte, la fuerza que uno necesita hacer para mantenerlo estirado es mucho mayor. Y por lo tanto también la fuerza que hace el resorte en contra de la mano de uno también es mucho mayor. ¿Sí? Imagínense estos como, no sé, hay unas cuestiones que sirven como para ejercitar, ¿cierto? Que son como, no sé si las han visto, como uno agarra por un lado una manija y la otra y tiene 3 resortes al medio, entonces uno hace así, ¿sí?
que uno puede hacer deporte con eso, supuestamente. Estirarlo un poquito, todos pueden estirarlo un poquito, pero cuando uno lo quiere estirar mucho, se vuelve difícil estirarlo. Así que uno sospecha, o la intuición dice que en realidad la fuerza que uno tiene que hacer en contra del resorte depende de qué tanto uno lo quiere estirar. Y mientras más uno quiere estirar el resorte, más fuerza tiene que hacer en contra del resorte. Y mientras más estirado está el resorte, también más fuerza el resorte le está haciendo a uno de vuelta. Así que, para sintetizar esa intuición respecto de los resortes, lo que uno dice es lo siguiente, que la fuerza que uno le ejerce al resorte, es proporcional con una constante K al estiramiento del resorte respecto del largo natural. Mientras más grande sea la diferencia entre la posición final del resorte X, ¿cierto? Supongamos que aquí estamos con un eje Y y hacia allá tenemos los X positivos. Mientras más estirado está el resorte respecto de su largo natural, mayor va a ser la fuerza de restitución con la que tengo que tirar el resorte. Entonces, si aquí tengo K por delta, acá quizás tengo K por 3 delta, ¿ya? O por 10 delta, no sé, por una cantidad exagerada de estiramiento del resorte. Y esta fuerza obviamente es mucho mayor que esa que necesito para estirarlo un poquito. Muchas veces se elige X igual a 0 en L0. Entonces uno dice, voy a elegir mi sistema de coordenadas tal que mi sistema de coordenadas parte siendo 0 justo en la longitud natural. Así que si ese es el caso, si X es igual a 0 justo en la longitud natural, entonces la fuerza que yo tengo que hacer contra el resorte es K por X. Y por otro lado, la fuerza elástica que el resorte me hace a mí es menos K por X según I unitaria. Es decir, si yo estiro el resorte en X desde el largo natural, entonces el resorte está tirando hacia mí en la dirección contraria a la que yo lo estiré. ¿Qué pasa ahora si yo aprieto el resorte? Si yo aprieto el resorte en una cantidad X, el resorte va a ejercer una fuerza ahora hacia mí de vuelta a la posición de equilibrio. Si yo aprieto el resorte hacia la izquierda, entonces el resorte me va a ejercer una fuerza hacia la derecha. Y de hecho, esta fórmula permite que eso se haga de manera natural, porque si yo pongo el final del resorte en los valores negativos de X, veo que la fuerza va a cambiar de signo y va a ser una fuerza ahora hacia la derecha, ¿sí? Así que la fuerza elástica va a ser hacia la derecha si yo lo aprieto y hacia la izquierda si es que yo lo estiro. Y va a ser K por X. Ya, a esto se le conoce como la ley de Hooke. Y se acuerdan que hablamos de Robert Hooke, que era un contemporáneo de Newton y que era más bien pequeño, de deporte. Y entonces se dice que la frase famosa de Newton, si he visto más lejos es porque me he parado en hombros de gigante, era para molestar a Hooke, era para hacerle bullying. Ya, y no era una gran frase de filosofía como uno podría haber pensado. Así que esa es la ley de Hooke. Ahora, supongamos que tenemos nuestro resorte nuevamente, ¿ya? Y yo ahora estiro el resorte, lo estiro hacia la derecha. Hemos estado ocupando trabajo y trabajo mecánico de manera indistinta. Alguien me pregunta en el foro. Y en realidad son la misma cosa, ¿ya? ¿Qué pasa si yo estiro el resorte ahora partiendo desde el largo natural? Partiendo del largo natural lo empiezo a estirar. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico que yo tengo que hacer para poder estirar el resorte?
Primera pregunta en realidad es la siguiente. ¿Se trata de un movimiento en que la fuerza va a ser constante con la posición o va a ser variable con la posición la fuerza? Va variando. Va variando, ¿cierto? Entonces, se parece, y ahí tenemos que volver atrás un poco a la clase pasada. Se va a parecer al caso en que vamos a tener la fuerza constante F0 por delta Z, o se va a parecer más bien al caso en que tenemos que ir sumando pedacitos. Sumando pedacitos. ¿No? Sumando pedacitos, ¿ya? Sumando pedacitos. Y vamos a sumar pedacitos. Porque eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces, si se trata de sumar pedacitos, ¿cómo diríamos nosotros que es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico, por ejemplo, supongamos que queremos estirar el resorte desde una posición, desde la posición de equilibrio natural, en el largo natural, hasta una posición x0. Lo vamos a estirar ahí y lo vamos a hacer despacito, de tal forma que no haya aceleración, lentamente, ¿cierto? Así que la fuerza va a ser la fuerza del resorte nomás que va a estar actuando en contra de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que ejercer una fuerza hacia allá. Así que el trabajo mecánico va a ser igual a la suma, ¿cierto? Desde 0 a x0 de la fuerza K por X, sumada en todos los pedacitos. Ese es el trabajo mecánico de la fuerza elástica. Ya, ahora, yo les dije, nosotros no sabemos integrar, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que es el límite, cuando n tiende a infinito, de dividir este intervalo x0 en n pedacitos infinitesimales, escribir la fuerza en cada pedacito infinitesimal, multiplicarla por su desplazamiento y sumar. Lo que vamos a suponer es que vamos a hacer n desplazamientos delta x, de tal forma que delta x va a ser igual a x0 partido por n. ¿Están de acuerdo con eso o no? Vamos a tomar todo el intervalo de x, lo vamos a dividir en n pedacitos iguales, que no sabemos cuánto vale n por ahora, y eso nos va a dar un delta x, que va a ser esta pequeña posición, ¿sí? Y vamos a evaluar el trabajo mecánico en cada uno de esos pedazos. Entonces lo que hacemos es sumar desde i igual 1 a n la fuerza K por la posición en x, ¿sí? ¿En qué posición estoy si estoy en el punto I de la sumatoria? ¿Quién me dice? Si estoy en el punto 1 de la sumatoria, En estoy en I la partido posición por N. en I partido por N. No. Veamos. Si estoy en el punto... ¿Funciona para 1? Si estoy en el punto 1 de la sumatoria, estoy en 1 partido por N. No es verdad, porque en realidad estoy en x0 partido por N. Si estoy en el punto 2, estoy en 2x0 partido por N. O 2 delta X. Si estoy en el punto 3, estoy en 3 delta X. Entonces, en realidad, la posición X sub I es I por X0 partido por N. Porque si I es igual a N, entonces llegué al final. Estoy en X0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto o no? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto vale la fuerza en cada punto? Vale K por X sub I, que es el estiramiento.
Entonces vale K por I por X0 partido por N. Por delta X, ¿cierto? Que es el desplazamiento, porque esta es la fuerza por el desplazamiento. Pero el desplazamiento vale X0 partido por N. Así que esto en realidad es el límite, cuando N tiende a infinito, de la sumatoria de igual 1 a N de I por K por X0 cuadrado partido por N cuadrado. Pero fíjense que K, X0 y N son constantes. Así que esto en realidad es igual al límite, cuando N tiende a infinito, de K por X0 cuadrado partido por N cuadrado por la sumatoria de igual 1 a N de I. ¿Cuánto vale la sumatoria de I? Eso X0. creo que era I por I más 1 partido 2, algo así, N creo. por N más 1 partido por 2. Sí, eso. Exacto. Así que esto en realidad es el límite cuando N tiende a infinito de K por X0 cuadrado partido por N cuadrado por N más 1 partido por 2. Fíjense que aquí un N se va con el otro y nos queda el límite de K por X0 cuadrado partido por 2 por N más 1 partido por N. El límite cuando N tiende a infinito. ¿Cuánto vale el límite cuando N tiende a infinito de N más 1 partido por N? 1. 1. ¿Ya? Hay varias maneras de verlo. ¿Ya? Una manera de verlo es decir, N más 1 está creciendo y a medida que van creciendo los dos, N y N más 1 se van pareciendo cada vez más a 1. Vale, tu mamá está afuera. Ok. La otra manera de verlo es así. Es 1 más 1 partido por N. ¿Cierto? Que eso sería el valor de N más 1 partido por N. 1 es 1 y a medida que N se va a infinito, 1 partido por N se va a 0. Así que este límite es 0 y eso es 1. Y por lo tanto, como resultado tenemos que el límite cuando N tiende a infinito de todo esto es K por X0 cuadrado partido por 2. Y eso es el trabajo mecánico entonces de la fuerza de restitución del resorte. En realidad es el trabajo que nosotros hacemos cuando estiramos el resorte en una cantidad X0. Es K por X0 cuadrado partido por 2. Veamos qué fue lo que hicimos, porque esto suena como bien mágico lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Veamos qué fue lo que realmente hicimos. Lo que hicimos fue lo siguiente. Lo que dijimos era en el caso 2, ¿cierto? Habíamos dicho que si la fuerza dependía de la posición, y en este caso depende, si la fuerza dependía de la posición, y en este caso depende, nuestra fuerza es la fuerza K por X. ¿Sí? Así que es una fuerza lineal que tiene pendiente K, ¿cierto? Y la posición final a la que yo dejé el resorte es X0. Entonces lo que estoy tratando de evaluar son el trabajo en estos pedacitos chiquititos delta X, ¿cierto? En cada pedacito chiquitito delta X, el trabajo mecánico va a ser la fuerza por el desplazamiento. La fuerza va a ser K por X y el desplazamiento va a ser delta X. Y lo que tengo que hacer es sumar todos los pedacitos. Ah, pero entonces la más perpicaz del curso o el más perpicaz del curso me va a decir lo siguiente ahora. Pero profe, ¿por qué mejor no hacemos el área debajo del triángulo y listo? ¿Y que calculamos el trabajo? ¿Para qué hacer toda esta cuestión del límite?
Y sí, porque ¿cuánto vale el área del triángulo? Vale la base, x0, por la altura, k por x0, partido por 2. K por x0 cuadrado medios. Oh, lo mismo que nos dio. Haciendo la suma infinita. Ya, y entonces, ¿habrá una tercera manera de hacer esto? Sí. Y esta es la manera más fácil, ¿cierto? El trabajo mecánico en realidad es la integral entre 0 y x0 de k por x de x. Y eso es k por la integral de x entre 0 y x0. La integral es la función inversa de la derivada, así que es x cuadrado medios evaluado entre 0 y x0 por k, y eso es k por x0 cuadrado medios menos 0 al cuadrado medios, y eso es k por x0 cuadrado medios. Ustedes no saben esto, pero Profe, me básicamente llega a risa. Me llega a risa. esa es la verdad. ¿Sí? Lo que hicimos en realidad acá, cuando hicimos la suma infinita, fue básicamente hacer la integral de la fuerza. ¿Por qué te ríes, Jorge? Dijo, no, aquí viene la forma fácil y sencilla. Dije, bueno, voy a entender. Y apareció la integral. Y me viene con esto. ¿Qué pasó? No. Esta no es la forma fácil. En realidad la forma fácil es la segunda, ¿ya? Es que uno dice, el trabajo de la fuerza que no es constante, ¿cierto? Es sumar pedacitos nomás, ir sumando palitos, ¿cierto? Que son fuerza por desplazamiento, fuerza por desplazamiento, fuerza por desplazamiento. Ya, pero si la forma de la función es sencilla, en una de esas la puedo igualar a alguna forma geométrica que yo conozca. Si la función cambia de manera lineal, entonces me queda un triángulo nomás que evaluar. Y ese triángulo lo evalúo como la base por la altura partido por 2. Supongamos que la fuerza es constante y la fuerza vale mg. La fuerza vale siempre mg y estoy considerando el trabajo mecánico entre un punto ZB y un punto ZT. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico? Vale el área bajo la curva de la fuerza en función del desplazamiento, pero esa área es un rectángulo nomás que vale mg por ZT menos ZB. ¿Qué pasa si uno se pone a hacer la suma infinita acá? La suma infinita es súper fácil porque es mg por delta z. Y supongo lo mismo, digo, cada delta z vale zz, z sub t menos z sub b partido por n. ¿Sí? Ese es el delta z. ¿Cuánto vale la sumatoria entre igual 1 a n de esto? Bueno, vale mg por zt menos zb por la sumatoria de 1 sobre n desde igual 1 a n. ¿Cuánto vale la sumatoria de 1 sobre n de igual 1 a n? 1. No tengo ni que hacer el límite. ¿Se fijan? Si la fuerza es constante, entonces todo el rato lo único que tengo que pensar es que este es el desplazamiento contra el cual la fuerza está haciendo el trabajo. Así que es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es constante, nada que hacer.
Si la fuerza tiene otra forma, quizás puedo adivinar el área bajo la curva haciendo un triángulo. ¿Qué pasa si la fuerza tiene cualquier forma? Ahí sí que hay que usar la integral. El trabajo mecánico es la integral entre 0 y x0 de f de x de x. Y esa función va a tener una integral conocida o desconocida o computacional. No lo vamos a ver ahora, nunca les van a salir estas cosas en el control, ni van a tener que resolver una integral ni nada, pero es bueno que sepan que el área bajo la curva de una función cualquiera es la integral nomás. Eso es. ¿Ya? Y que es la función inversa a la derivada. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les digo ya la integral ¿cierto? de la fuerza de restitución del resorte era un medio de k por x0 al cuadrado? ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es que el trabajo mecánico entonces es igual a un medio de k por x0 cuadrado. Lo curioso es que puedo definir también un potencial elástico, U sub k, y el potencial elástico vale un medio de k por x cuadrado. En ese caso, también puedo definir un potencial y ya vamos a ver qué vamos a poder hacer con ese potencial la próxima clase. Ya por ahora nos vamos a quedar hasta acá, porque eso era lo que quería contarles hoy día.